Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, dos nombres que han hecho suspirar a millones, vuelven a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez no por una reconciliación, sino por una declaración que ha dejado a todos helados: no cometió el mismo error dos veces. Fueron palabras de Afra que, sin mencionar nombres, encendieron las redes sociales y generaron una ola de especulaciones sobre Mert. ¿Qué hay detrás de esta frase? ¿Fue una indirecta? ¿Un cierre definitivo? Y prepárense, porque lo que está ocurriendo tras bambalinas es mucho más impactante de lo que imaginan. Todo comenzó con una simple entrevista en un evento de moda en Estambul. Afra lucía radiante, pero también distante. Cuando una reportera le preguntó si había posibilidad de retomar su relación con Mert, la actriz no dudó en responder con una frase cortante: aprendí lo suficiente para no repetir historias que terminan igual. Su tono fue firme, su mirada segura. Y aunque no lo nombró directamente, nadie dudó de a quién se refería. En pocas horas, el clip se viralizó. Las redes estallaron con mensajes de apoyo, teorías de traición y hasta memes. Lo que más sorprendió fue la ausencia total de respuesta por parte de Mert, al menos durante los primeros días. Pero como era de esperarse, el actor no tardó en reaccionar, y lo hizo a su manera. Publicó una fotografía en sus redes donde se le ve caminando solo bajo la lluvia, acompañada por la frase: algunas decisiones duelen, pero liberan. ¿Acaso esta fue su forma de confirmar que ya no hay vuelta atrás? Amigos cercanos a ambos aseguran que hubo intentos de reconciliación semanas atrás, pero que una nueva discusión los separó de manera definitiva. Mert quería retomar todo desde cero, pero Afra ya había cerrado ese capítulo, declaró una fuente cercana a la producción donde ambos trabajaron. Ella está en otro momento de su vida, quiere paz, estabilidad y concentrarse en su carrera. En una reciente sesión de preguntas y respuestas con sus fans, Afra volvió a tocar el tema, esta vez con un tono más reflexivo: a veces confundimos intensidad con amor. No todo lo que quema es fuego verdadero. Sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia a los altibajos que vivió con Mert durante su relación. Los seguidores, por su parte, se dividieron: mientras unos celebran su firmeza, otros aún sueñan con una reconciliación futura. Pero la historia dio un nuevo giro cuando, según medios locales, Mert fue visto saliendo de un restaurante con una actriz muy conocida del mismo entorno de Afra. Aunque ambos intentaron evitar las cámaras, las imágenes no tardaron en filtrarse. Ante esto, Afra publicó en su historia de Instagram una frase en inglés que decía: "You can't disappoint me anymore". La frase, acompañada por una canción melancólica, fue suficiente para desatar una nueva ola de comentarios. Un analista de espectáculos comentó: estamos viendo a una Afra mucho más fuerte, empoderada. Sus palabras y silencios son estratégicos. Ella está marcando los límites de una historia que la desgastó emocionalmente. Por otro lado, amigos de Mert sostienen que él no está pasando por un buen momento. Se muestra fuerte, pero no lo está. Aún la quiere. Su forma de hablar de ella en privado lo delata, reveló una fuente anónima. Y mientras el público debate entre la nostalgia y el empoderamiento, el drama continúa escribiéndose en tiempo real. Afra, quien ha evitado durante semanas pronunciarse de forma explícita sobre su vínculo con Mert, decidió finalmente conceder una entrevista televisiva durante la inauguración de una fundación benéfica en Ankara. Aunque el evento tenía una causa noble, los reporteros no perdieron oportunidad para preguntarle sobre el tema del momento. Su respuesta fue tan delicada como directa: hay personas que amé profundamente, pero no todas las personas que amas pueden quedarse en tu vida. A veces el amor no es suficiente. La presentadora, visiblemente impactada, le preguntó si seguía sintiendo algo por Mert. Afra respiró hondo y respondió: uno no deja de querer de un día para otro. Pero querer no siempre significa volver. Esa noche, esa frase se convirtió en tendencia. Y justo cuando las aguas comenzaban a calmarse, un nuevo episodio agitó la tormenta. Mert, invitado a un programa nocturno de entrevistas, fue cuestionado sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Afra. Tras unos segundos de silencio, soltó: ella es una gran actriz. Siempre lo será. Pero algunos guiones ya no necesitan reescribirse. La tensión en el estudio era palpable. El conductor, notoriamente intrigado,
insistió, ¿eso significa que cerraron el libro definitivamente? A lo que Mert respondió con una sonrisa apagada, no todos los libros que terminan tienen un final feliz, pero eso no los hace menos importantes. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos fans aplaudieron la madurez con la que ambos estaban manejando la situación, otros comenzaron a leer entre líneas posibles señales de una tristeza compartida. Ambos están sufriendo, se nota. Pero están decidiendo priorizar su bienestar, escribió una fan en Twitter. Días después, Afra fue vista en compañía de su mejor amiga paseando por las orillas del Bósforo. Llevaba gafas oscuras y una gorra, intentando pasar desapercibida, pero un video captado por un fan demostró que sus ojos estaban visiblemente hinchados. ¿Lloró por Mert? Nadie lo sabe, pero las imágenes recorrieron los portales digitales a toda velocidad. Mientras tanto, una revista de espectáculos publicó un artículo con testimonios de colegas que trabajaron con ambos en la misma producción. Uno de los más impactantes fue el de una maquilladora que aseguró, durante los descansos del rodaje, Mert la miraba con una mezcla de nostalgia y culpa. Y Afra evitaba el contacto visual. Era evidente que aún había mucho sin resolver entre ellos. En medio de todo este revuelo, la agencia que representa a Afra lanzó un comunicado breve pero contundente: nuestra representada pide respeto por su vida privada. Se encuentra enfocada en sus próximos proyectos profesionales y agradece el cariño del público. Sin embargo, lejos de calmar la atención mediática, este mensaje pareció confirmar que la actriz no desea volver a revivir capítulos pasados. Mert, por su parte, ha disminuido su actividad pública. Sus redes sociales, antes llenas de contenido, ahora solo muestran publicaciones ocasionales, la mayoría de ellas melancólicas, con frases como, lo que no dijimos, también duele, o algunos silencios gritan más que 1000 palabras. Los seguidores más atentos aseguran que incluso ha eliminado algunas fotos antiguas donde aparecía junto a Afra, lo que fue interpretado como un intento de soltar definitivamente el pasado. Pero quizás lo más inesperado fue lo que sucedió hace apenas unas horas: ambos coincidieron en una gala de premiación. Afra recibió un galardón por su actuación protagónica en una serie reciente, y Mert fue uno de los presentadores del evento. Cuando le tocó anunciar su nombre, la tensión fue palpable. Mert leyó el sobre, miró a la audiencia por un breve instante y pronunció: y el premio a la mejor actriz va para alguien que sabe transformar el dolor en arte, Afra Zaraolu. El salón estalló en aplausos. Afra subió al escenario, conmovida, y aunque no se acercó a Mert, al tomar el micrófono dijo: gracias por este reconocimiento. El arte, como la vida, se nutre de experiencias, incluso las difíciles. Luego miró brevemente hacia él antes de salir del escenario. Ese gesto fue suficiente para que los medios comenzaran a hablar de una posible tregua emocional, de una paz silenciosa, de una etapa nueva donde ambos, aunque separados, puedan seguir adelante sin rencores. ¿Será este el verdadero final de su historia? ¿O simplemente un nuevo capítulo, más maduro, más contenido, pero igual de intenso? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que el vínculo entre Afra y Mert, marcado por amor, dolor y palabras que no siempre se dijeron, seguirá siendo uno de los más comentados del mundo del espectáculo turco. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de las historias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.